Cuando arrancaba el año 1973, el optimismo por un nuevo año era capaz de mantener la fe y la esperanza en los acontecimientos en todo México. Por delante habían celebratorios, sonaban en todo México amenizados por la ronroneante voz de Víctor Iturbe, el Piruli. Y en la mente de todos, una artista en ciernes que se erguía. Esa era Verónica Castro, que cautivaba con su belleza a todo el mundo. Pero entre luces también hay sombras. En el corazón de la bulliciosa Ciudad de México, entre el brillo de las marquesinas, entre la algarabía y el optimismo por el nuevo año, entre las sombras se encontraba Paquita Estrada. En otros tiempo, una hermosa actriz que dejó su fama y su prestigio por conformar un hogar. Sin hijos, pero al fin y al cabo un hogar. Pero para aquel año sufría en silencio una espera angustiosa. Se apagaba silenciosamente la luz de una estrella. Su marido, David Silva, que en otros tiempos fue un ícono del cine, recordado por Huracán Ramírez o por el campeón sin corona. Ahora, yacía postrado en su modesta habitación, la 508 de la clínica de la Asociación Nacional de Actores. Afectado por problemas circulatorios, con una diabetes alta y consumido por la soledad y el olvido de quienes fueron sus amigos y compañeros. Rodeado de recuerdos de una época tan dorada en México, que en sus calles no aparecían partículas de polvo, sino de oro. David Silva brilló en la época de oro en aquellos años. Ahora, en sus ojos simplemente reflejaban la nostalgia de un pasado glorioso que se desvanecía en la bruma del tiempo. Su figura alguna vez imponente y llena de vida, su mirada altiva, ahora se encorvaba en una silla de ruedas, símbolo de la crueldad del tiempo y las caprichosas vueltas del destino. Un accidente de tránsito en el 71 le dejaría las piernas maltrechas, y una diabetes tipo 2, la más grave, le terminó quitando la extremidad izquierda. 2 años después, la derecha. Y hasta la voz se le fue apagando. Sí, aquella voz de barítono de ópera que había heredado de su padre, don David Silva Ramírez. Ese mismo que en 1917 compraba su traje de casimir en la avenida 20 de noviembre, en el Palacio del Hierro. Así que ahora David solo tenía aliento para tomar aire. ¡Qué ironía! ¡Qué paradoja o desgracia! Pero ahora ni sombra quedaba de aquel niño que se vanagloriaba de hablar inglés a los 15, de decirle a sus compañeros del colegio franco-inglés que su madre había nacido en los Estados Unidos y que se iba a ver las aventuras del caballo Malacara en la noche al Teatro Solito, y de que su padre era amigo del gran Enrique Caruso, el más grande tenor de todos los tiempos, ese mismo que hacía llorar a las orquestas, y que cuando llegó a México por primera y última vez en 1919, presentándose al Teatro Iris, ahí estuvo David Silva, en ese lapsus del tiempo, en ese lapsus histórico. Pero para 1976 era otra la cara de la moneda. O bueno, al fin y al cabo,
Él era el hombre de los 1000 rostros. Así que si quieres saber un poco más en qué terminó esta historia, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. En el año 1917 se había promulgado la nueva Constitución Política de México y en mayo había ascendido al poder Venustiano Carranza, un nuevo presidente, una nueva esperanza. Eran los tiempos del brillantín Tenorio, un dentrífico o colgate de moda de la época cuya máxima era: chiquilla, si quieres tener novio, tenía que usar el brillantín Tenorio. A su vez, nacía un 9 de octubre del año 1917 David Silva también, hijo de David Silva Ramírez, un cantante de ópera, y a su vez alumno del gran Enrico Caruso. Y su madre era la señora Aida Guglielmetti Traviese, hija de un suizo italiano y francés, originaria de San Francisco, California, y entusiasta del bel canto. Eran los tiempos de la belle época, de la inestabilidad política y de la modernidad europea en México. Así que en ese ambiente, donde el cine aún no era un espectáculo por excelencia, pero la ópera sí, porque era la moda europea. Y si tú eras rico a comienzos del siglo XX en México, por requisito tenías que haber ido a París en algún momento y sofisticarte y luego venir ilustrado. Nacía el pequeño David Silva, nacido en un ambiente propicio al desarrollo artístico, viajero transhumante y constante. Así que literal, vendría al mundo prácticamente rodeado de música, talento y toda clase de artísticas y toda clase de artistas. Durante su infancia fue fanático de Tom Mix, de Ramón Novarro. Para 1934 trabajaba como vendedor de automóviles y por las noches en los micrófonos de la radio, en la XCW. Así que en ese contexto, el joven David Silva, siempre bromista y alegre, tuvo la facilidad para colocarse detrás de los micrófonos. A los 19 años incursionaba en la carrera de Derecho en la UNAM, carrera que abandonó por debutar en una cinta tan solemne como El Ángel de la Independencia, llamada Bajo el Cielo de México. Era como extra, pero era trabajo, cobrando 5 pesos diarios por hacer el papel de extra. Aquel chico de aspecto aniñado y juvenil de David se haría amigo de Lupe Vélez, a quien conoció en La Sandunga de 1937, donde él hacía el papel de extra. Y también se haría amigo de Arturo de Córdoba, un viejo conocido y consagrado. Hasta que en el año 1939 le llegó la hora de un protagónico en Viviré otra vez de 1939, acompañado por Alicia de Phillips, donde aparece con un pato. Para ese entonces tenía 22 años David. A finales de la década de los años 40, muy de moda la sonora matancera en Latinoamérica y el Tropicana, conoce David Silva
a una deslumbrante y balanceada dama, una cantante, timbalera y vocalista. David cae redondito delante de ella. Su nombre, Mirta Silva. Nacida en Puerto Rico, pero se hizo en La Habana. Se casarían al poco tiempo de conocerse, pero lamentablemente los proyectos de ambos chocaban entre sí. Ella quería seguir cantando en La Habana y danzando, él actuando en películas, pues estaba de moda. En fin, el matrimonio solo duró meses y David se propuso jamás volver a casarse con una mujer del espectáculo, y fue cuando apareció Paquita Estrada. No era tan agraciada, pero hogareña, tal como la pedía David Silva. En los 50 se casaba con Paquita, una actriz en ciernes que apenas vio a David Silva, se enamoró por completo y se entregó a él. Paquita Estrada, con ella viviría cerca de 26 años juntos, y ella lo acompañaría hasta el último minuto de su vida. Solamente Paquita era su confidente. Se reía para luego llorar junto a él. Sin embargo, David siempre tuvo buen ánimo al final de sus años. Ya no tenía ninguna pierna, pero su amor por el cine lo llevó a seguir trabajando. La cuestión era que eran películas muy decadentes, como Alucarda, la hija de las tinieblas, todas de Alejandro Jodorowsky, o El Top. Ahí iba David, nunca olvidando sus comienzos del cine. Y para remate, su fortuna alguna vez cuantiosa se había fumado entre costosos tratamientos médicos y una vida de lujos a la que ya no podía acceder. Hasta que a comienzos de septiembre del 76 ya no pudo más. David Silva, el galán que nunca se reía, haría su última película, Los Albañiles, haciendo el papel del ingeniero quisquilloso regañón que llegaba en silla de ruedas con su chofer, ayudante y con su hijo a inspeccionar la obra. Era la decadencia, el epílogo. Finalmente se iba de este mundo el 20 de septiembre de 1976. Así de simple. Así se iba la vida de David Silva, enseñándonos que la verdadera gloria no reside en el reconocimiento ajeno, sino en la pasión que nos impulsa y la huella que dejamos en el corazón de aquellos que nos rodean. 58 años tenía David Silva cuando se fue de este mundo. Su última morada reposa en el Panteón Jardín, juntos a los de su amada Paquita, quien perecería 3 años después de él. Nunca tuvieron hijo, pero sí un amor duradero. Porque al fin y al cabo, David Silva conoció el amor y el desamor, las bondades de la vida y también la desgracia.